Sé que el libro que está de moda en el momento en que grabo este episodio es Cumbres Borrascosas, pero ya saben que este no es un espacio de tendencias, sino de reflexión profunda, o por lo menos esa es la intención. Y es así que me gustaría reflexionar con ustedes sobre Frankenstein, el libro de Mary Shelley, pero también sobre la película de Guillermo del Toro, que por cierto no me encantó. Ya ahorita les cuento por qué, ya me dirán ustedes y las lecciones de esta historia alrededor del abuso de la tecnología. Ya saben, para analizar un poco sobre la inteligencia artificial y los usos que se le está dando en operaciones militares. ¿Qué vamos a hacer si nuestra criatura se sale de control y se vuelve en nuestra contra? Fíjense que me tardé en hacer este episodio porque tuve que leer Frankenstein recientemente prácticamente de cero. Tenía una edición de Lectorum, se llama la editorial, y el punto es que tiene un tamaño de letra súper chiquita. O bueno, para mí a esta edad, ¿verdad? Ya es un tamaño que realmente me cuesta trabajo leer, me implica demasiado esfuerzo y esto se los cuento porque empecé la novela hace un par de años y la dejé porque, como les digo, se me hacía cansado para la vista. Luego le volví a dar otra oportunidad y me pasó exactamente lo mismo. Ya sabía que necesitaba otra edición, pero me dije, bueno, algún día. Pero finalmente la novela se puso de moda por la película que estrenó Guillermo del Toro el año pasado y dije, ya, la tengo que acabar. Olvídate de andar haciendo el esfuerzo con esa letritita y de plano me compré otra edición que me resultó bastante interesante. Me refiero a una edición anotada para científicos, creadores y curiosos en general. Así dice el sello en la portada del libro. Es de Grupo Planeta. Paidós y Ariel son los sellos, ambos pertenecen a Grupo Planeta. Así que bueno, finalmente llegó este libro a mis manos con una letra de tamaño decente y pude por fin continuar o realmente volví a empezar y terminé finalmente esta historia. Este libro fue editado para celebrar el bicentenario de la novela, que fue publicada en 1818, es decir, esta edición que les cuento es de 2018, y además de la novela, tiene una serie de ensayos que abordan algunas de las problemáticas que pueden ser reflexionadas a partir de esta historia, como saben, escrita por Mary Shelley, y que creo que ni ella se imaginó el impacto que tendría. Supongo que ya se sabe la historia de que Mary Shelley escribió esta novela a partir de un reto que surgió entre ella y algunos amigos. Estaba su marido o su novio, su amante, ya no sé qué eran para este momento en realidad. El punto es que estaba Mary Shelley con Percy Shelley, estaba Lord Byron, estaban otros y andaban de vacaciones de verano. Mary Shelley y su marido estaban en una casa en Suiza, en Ginebra, tenían de vecino a Lord Byron, pero el clima estaba pésimo. Ella lo describe como un verano lluvioso. No podían salir de la casa y como un juego, Lord Byron les propone escribir cada uno una historia de terror. Y esto lo cuenta la misma Mary Shelley, de cómo con el paso de los días, sus contertulios, incluso el mismo Lord Byron, abandonaron la tarea, pero ella como que se obsesionó con pensar una idea. Y me encanta esto porque ella así dice, yo me empeñé en pensar una idea. Y esto les digo, me gustó y me impactó hablando de la inteligencia artificial. Ahorita llegaremos a ese punto. Pero ¿qué te está contando Mary Shelley como escritora? Que ella pasó días pensando. No es como que le voy a preguntar a alguien más, ¿no? Pasó días obsesionada pensando hasta que finalmente una noche tiene una pesadilla literal en donde se le revelan sus personajes. Ella lo cuenta así. Les voy a leer un fragmento de una carta que ella misma escribe como introducción a la versión del Frankenstein de 1831, es decir, años después de publicada la primera versión y ya con cierto éxito.
Ella escribe una carta introductoria a esa edición de 1831 y dice así: mi imaginación, sin que nadie la llamara, se adueñó de mí y me mostró el camino, dotando las sucesivas imágenes que se despertaban en mi mente con una nitidez que iba mucho más allá de los habituales límites de una ensoñación. Vi, con los ojos cerrados, pero con una imagen mental muy clara, vi al pálido estudiante de artes diabólicas arrodillado junto a la cosa que había logrado reunir. Vi la espantosa monstruosidad de un hombre allí tendida, y luego, mediante el funcionamiento de alguna máquina poderosa, observé que mostraba signos de vida y se despertaba con los movimientos torpes de un ser medio vivo. Debía ser horroroso, porque absolutamente horrorosos debían ser todos los intentos humanos de imitar la fabulosa maquinaria del creador del mundo. El éxito debería aterrorizar al artista y huiría de su odiosa invención, conmocionado y horrorizado. Esperaría que, abandonada a su suerte, la débil llamita de la vida que le había infundido se fuera apagando, que aquella cosa que había recibido una movilidad tan imperfecta volviera a hundirse en la materia muerta, y así podría dormir con la creencia de que el silencio de la tumba sofocaría para siempre la fugaz existencia del espantoso cadáver al que él mismo había considerado como cuna de la vida. Se duerme, pero despierta. Abre los ojos y ve aquella cosa horrorosa de pie a su lado, abriendo las cortinas del dosel y mirándolo con aquellos ojos inquisitivos, amarillentos y acuosos. Abrí los míos aterrorizada. La idea se apoderó de mí de tal modo que me recorrió un escalofrío de miedo y deseé cambiar las fantasmales visiones de mi imaginación por las realidades que me rodeaban. Y es así entonces que Mary Shelley se pone a escribir esta gran historia que se le revela en un sueño. Y el resultado es uno de los grandes clásicos de la literatura universal, ¿no? Y por cierto, me llama mucho la atención que en esta misma carta, Mary Shelley dice: no le debo a mi marido la sugerencia de ningún episodio, ni siquiera de una guía en las emociones. Y supongo que lo aclara porque en la época debió haber recibido bastantes comentarios de que el marido le había dado las ideas o la había ayudado, o de plano de que el marido estaba detrás de esta historia, de este libro, ¿no? Em, Me parece que Percy Shelley también escribía, pero bueno, finalmente la que salta a la fama es ella. Y no nada más salta a la fama, o sea, realmente entrega a la humanidad una historia cuyo fondo y forma son revolucionarios. Además, Mary Shelley, cuando escribe Frankenstein, tiene a lo mejor 18, 19, si mucho 21 años, o sea, era muy jovencita. Mary Shelley, por cierto, paréntesis, es hija de Mary Wollstonecraft. No sé si ustedes se sabían esto, autora del muy famoso ensayo feminista Vindicación de los Derechos de la Mujer. Se los dejo ahí de dato curioso, pero volvamos a Frankenstein. Les decía que tiene una forma y un fondo revolucionarios. ¿Por qué? Porque para empezar está escrita en una estructura no lineal, lo cual era como, digamos, experimental para la época. Vamos a ir leyendo relatos dentro de relatos. Es una novela epistolar, es decir, vamos a ir conociendo la historia general y la de los personajes a través de cartas. Las primeras cartas, las que enmarcan la novela, son las de Robert Walton a su hermana. Él es capitán de un barco y ha incursionado al Polo Norte en una expedición científica, que esto también tiene su cosa de interesante porque a Mary Shelley, por la propia época que le toca vivir, la ciencia está como muy bullente. Es la época de grandes descubrimientos científicos, es la época de la revolución industrial y su deshumanización, ¿no? Ahora sí que empiezan las máquinas a sustituir al ser humano en el trabajo. Y en esta edición que les digo, viene incluso una
cronología de la ciencia en la época en que vivió Mary Shelley. Es decir, la vida está totalmente trastocada por estos descubrimientos científicos y a lo mejor por eso Frankenstein, la novela, está como empapada de la ciencia, de lo científico, del conocimiento, de los anhelos por descubrir. Y por supuesto, los cuestionamientos éticos que todo esto implica, ¿no? Pero antes de llegar a eso, les estaba contando que Robert Walton es este capitán cuyo barco encalla en el Polo Norte, se fue, ¿no?, a una expedición científica, anhela descubrir algo y encalla en el Polo Norte y allí conoce a Víctor Frankenstein, el doctor que crea o que para este entonces ya creó a la criatura que ni nombre tiene. Entonces nosotros como lectores vamos a conocer la historia de Víctor Frankenstein y su criatura a partir de las cartas que manda Robert Walton a su hermana. Y luego vamos a conocer también la propia historia de Víctor contada por él mismo, también en cartas, a un amigo y a su prima slash amada Elizabeth. Eso es un poco en cuanto a la forma, a la estructura de la novela. Y en cuanto al fondo, bueno, creo que el tema de la novela desde mi punto de vista es lo más rico, porque no sé si sea por la época, pero a nivel estructural, a nivel formal, hay momentos en que la autora divaga demasiado. Largas descripciones de hechos y de personajes que no terminan de aportar algo, que igual pudieron no haber estado. Entonces, si bien hay una propuesta novedosa, a lo mejor la novela sí adolece un poco de descripciones innecesarias desde mi punto de vista. Pero sin duda lo que sí es rompedor es la temática. Toda la filosofía detrás de la creación de un ser vivo que no es humano, pero tampoco no lo es. Em, Se supone que Víctor Frankenstein viaja de Ginebra a Londres a estudiar. Él tiene afición por las ciencias, digamos, alternativas. Se ha leído a Agripa, a Paracelso, ¿no? O sea, como que en su juventud está muy influenciado por este tipo de científicos que buscaban la piedra filosofal, los secretos de la inmortalidad, etcétera. Cuando llega a estudiar a Londres, sus influencias cambian por el contacto con la ciencia, pues, moderna, el contacto con maestros que se burlan un poco de sus antecedentes, pero finalmente él va a concebir la idea y la posibilidad de dar vida, punto, de dar vida, que es lo terrible y lo fascinante de esta historia. Y este episodio me llama mucho la atención porque aquí es donde voy a empezar a criticar un poco la película de Guillermo del Toro. Ya me dirán ustedes si les gustó o no. A mí no tanto y es justamente por esto. Creo que la adaptación de Del Toro justamente despojó a la historia de esos detalles que la hacen ser lo que es. O sea, en la novela, Víctor Frankenstein trabaja solo. Lo que está haciendo es tan transgresor que lo hace por las noches en completa soledad y en completo secretismo. Entonces el ambiente en la novela durante este episodio es oscuro, es nocturno, es lúgubre. Víctor va solo a a los cementerios y profana las tumbas, así lo describe la autora. Con dedos impíos profana las tumbas. Obviamente es algo que no le contarías a nadie. Y la situación es así, tan macabra, que Víctor medio enloquece. O sea, está obsesionado con su experimento, no ve a nadie, no sale, se la pasa trabajando, sus familiares están preocupados por él, no responde sus cartas, él mismo cuenta, ¿no?, que se siente incluso enfermo. Pero bueno, finalmente logra dar vida a la criatura y esa noche Víctor prácticamente enloquece ante la visión, justamente como Mary Shelley nos cuenta que le sucedió en su sueño, ¿no? Enloquece ante la visión, la abandona inmediatamente a su criatura y se encierra en su cuarto, aunque no es cierto, más bien, como lo cuenta Mary Shelley, la criatura tarda en despertar,
Víctor se encierra en su cuarto esperando, ¿no? Que al siguiente día, este, todo esté, digamos, normal, pero por la mañana, cuando despierta, ve que la criatura está de pie frente a su cama. O sea, es una escena que realmente enchina la piel. Y sin embargo, ¿qué vemos en la película? Para empezar, es muy luminosa. Creo que sería interesante preguntarle a Guillermo del Toro por qué su película está tan iluminada si el libro es tan oscuro. Si ustedes han visto alguna entrevista o algún clip en donde él hable de esto, pásenlo, compártanlo. En fin, esa es una de las cosas que a mí no me encanta. Y otra cosa que me parece que también atenta un poco contra la esencia de la novela es que Víctor trabaja con un patrocinador. Es alguien más el que está obsesionado con la juventud, con la vida, con un tema de salud. Y ese alguien más paga por el experimento de Víctor y trabajan juntos. Y esa persona conoce los avances y van juntos a recoger las partes humanas que se requieren. O sea, todo lo tétrico se lo quitaron, todo lo profano, lo que está moralmente mal, se lo quitaste, porque entonces agarran cuerpos de criminales, de gente que fue sentenciada a muerte, ¿no? Es un poco lo que plantea la película. Ahora, algo en lo que Guillermo del Toro sí acertó es en su criatura. Y aquí llegamos a Jacob Elordi, que me da mucha risa cómo hay memes que dicen cómo Jacob Elordi ha destruido dos clásicos de la literatura en tan poco tiempo, ¿no? Hablando de Frankenstein y de Cumbres Borrascosas. Pero bueno, ese es otro tema, ya haré un episodio de Cumbres Borrascosas, pero les decía que en el casting de la criatura sí acierta Guillermo del Toro, porque Mary Shelley describe a su criatura de la siguiente manera. Se los voy a leer textual. Sus miembros eran proporcionados y había seleccionado unos rasgos hermosos. Hermosos, Dios mío. Aquella piel amarilla apenas cubría el entramado de músculos y arterias que había debajo. Tenía el pelo negro, largo y lustroso, y sus dientes de una blancura perlada. Pero esos detalles solo acentuaban el tétrico contraste con sus ojos acuosos. O sea, hay algo de belleza en la criatura de Mary Shelley. No es como nos lo han venido presentando a lo largo de la historia del cine. Creo que la criatura que concibe Guillermo del Toro es más cercana a lo descrito por la autora y que este fenómeno en el cine, no sé si también en la literatura, se describe como Uncanny Valley, el valle incómodo, es decir, se refiere a a esa repulsioncita que te da algo, pero que no es precisamente monstruoso o desagradable, pero te causa repele. Todas esas pelis de terror donde hay niños, muñecas, vocecitas infantiles, se refiere más o menos a esto, porque estéticamente no es desagradable, pero está sacado como de contexto. Sabemos que algo no está bien y eso repele. Y eso es lo que logra Mary Shelley con su criatura. Tiene algo de belleza y tiene tanto de humano, se parece tanto a nosotros que es perturbador. O sea, su monstruosidad no deriva de su fealdad, sino de su inquietante semejanza al ser humano. Por eso Víctor Frankenstein le rechaza inmediatamente. Y entonces no hay contacto alguno entre creador y criatura y ahí se desata todo el conflicto de la novela. Engendro, demonio, este demoníaco cadáver, monstruo, esperpento, así se va a referir Víctor a su criatura a lo largo de la novela y como les decía, nunca tiene nombre la criatura, siempre va a ser el cadáver, el monstruo, el engendro. Entonces, obviamente, la criatura, sintiendo el rechazo de su creador, sintiéndose abandonado, es como empieza a generar sentimientos de odio, de venganza, que lo van a hacer perseguir a Víctor Frankenstein ahora sí que hasta el fin del mundo, hasta el Polo Norte, en donde se encuentra con Robert Walton, el capitán del barco, y ahí cierra, digamos, esa primera capa, ¿no? De la historia, de la estructura de la novela. No les voy a contar todo lo que pasa debajo, todo lo que pasa en medio, para que lean la novela, para que vean la peli, pero sobre todo para que lean la novela. Lo que sí me gustaría reflexionar con ustedes es sobre la hondura filosófica que tiene esta historia y que creo que esa es la razón por la cual estamos ante un clásico. Primero,
la exploración acerca de los sentimientos humanos, acerca del amor, acerca de la compasión. El abandono de la criatura, su soledad, es lo que causa su ira, su venganza. También, como es Víctor quien cuenta parte de la historia, dice, pensaba en sus crímenes y en su perversidad, pero eso solo está en su mente. Él no se dio a la tarea de conocer a su criatura. De hecho, cuando la criatura toma la voz narrativa, habla mucho acerca de que es bueno, de que había bondad en su corazón, que él solo quería ser aceptado y formar parte de una familia, pero el rechazo primero de su creador, luego el que va a sufrir por parte de la sociedad, pues van llenando de odio su corazón. Hay muchos pasajes en la novela que hablan de esto y que me parecen bellísimos. Segundo, que esta novela nos hace preguntarnos qué nos hace humanos. Hambre y sed, necesidad de cobijo, tienen los animales. Esos, digamos, impulsos primarios, pues son animalescos. Lo que nos hace humanos, dice Mary Shelley, es que nos vemos zarandeados por los vientos de la mente. ¿Y no la criatura se ve zarandeada por el abandono, el rechazo? Entonces, ¿es o no humano? Dice la criatura que les digo que esta parte de la novela donde la criatura toma la voz narrativa es la que me parece más potente, hablando, ¿no? Como de estos impulsos primarios o de emociones más complejas mientras está asomado a la ventana, observando a una familia. Dice, él la levantó y sonrió con tal bondad y cariño que yo tuve sensaciones de una naturaleza peculiar y abrumadora. Eran una mezcla de dolor y placer, como nunca había experimentado antes, ni por el hambre, ni por el frío, ni por el calor o la comida. Incapaz de soportar esas emociones, me aparté de la ventana. Es decir, la criatura nace y las primeras sensaciones que experimenta son estas primarias que les decía de frío, de calor, de hambre, pero conforme empieza a madurar, ¿no? A experimentar la vida, empieza a su vez a experimentar emociones más complejas. Eso lo hace humano. Y chéquense esto que dice así. Amo la vida, aunque solo sea para mí una sucesión de angustias, defenderé la mía. Recordad que me habéis hecho más poderoso que vos mismo. Soy más alto que vos, mis miembros más ágiles. Pero no me dejaré arrastrar por la tentación de enfrentarme a vos. Soy vuestra criatura, y siempre seré fiel y sumiso ante vos, mi Señor natural y mi Rey, si vos cumplís también con vuestra parte, porque eso me lo debéis. Oh Frankenstein, no seáis justo con todos los demás y me aplastéis solo a mí, a quien más debéis vuestra clemencia y vuestro cariño. Recordad que soy vuestra creación. Yo debería ser vuestro Adán, pero bien al contrario, soy un ángel caído a quien privaste de la felicidad sin tener ninguna culpa. Por todas partes veo bendiciones de las que solo yo estoy irremediablemente excluido. Yo era afectuoso y bueno. La desdicha me convirtió en un malvado. Hacedme feliz y volveré a ser bueno. Es que, como les digo, en esta parte donde habla la criatura está toda la potencia literaria, filosófica, espiritual, existencial de la novela. Aquí pues es la pregunta de quién soy o con base en qué soy, porque escuchen estas otras reflexiones. Aprendí que las posesiones más apreciadas por vuestros semejantes eran un linaje elevado e inmaculado, unido a las riquezas. Un hombre podría ganarse el respeto solo con una de esas dos cosas, pero si no contaba al menos con una de ellas, excepto en casos muy raros, se lo consideraba un vagabundo y un esclavo, destinado a emplear su vida en provecho de unos pocos escogidos. ¿Y qué era yo? De mi creación y de mi creador yo no sabía absolutamente nada, pero sabía que no tenía ni dinero, ni amigos, ni nada en propiedad. Es decir, la criatura empieza a entender que el ser humano se define por base en lo que tiene. Imagínense esas reflexiones que evidentemente son de Mary Shelley en esta época, ¿no? Donde eh, pues pudiéramos decir que el capitalismo no existía como tal,
ni mucho menos como lo conocemos hoy. Y la criatura, un personaje de Mary Shelley ya reflexiona y se cuestiona que cómo es posible que el ser humano se define con base en sus posesiones. ¿Y saben qué otra cosa es curiosa? Y esto me encanta. La criatura empieza a encontrar respuestas en los libros. Por allí hace una relación de los libros que lee, qué preguntas se hace, qué respuestas encuentra allí, qué relaciones hace con la realidad. Y bueno, ya finalmente les quiero leer este fragmentito que también lo reproduce Guillermo del Toro y es pues inevitablemente uno de los mejores momentos de la película por ser a su vez uno de los mejores momentos del libro. Este donde la criatura le dice a Frankenstein: esclavo, ya intenté razonar contigo una vez, pero has demostrado ser indigno de mi condescendencia. Recuerda que yo tengo el poder. Tú crees que eres miserable, pero yo puedo hacerte tan desgraciado que incluso la luz del día podría resultarte odiosa. Tú eres mi creador, pero yo soy tu dueño. Obedéceme. Así que, bueno, finalmente hablando de todas las cuestiones filosóficas, existencialoides que tiene esta novela, pues está ese, el abuso de la tecnología y cómo ésta puede salírsenos de control, que además creo que Mary Shelley es precursora en estos temas, en estas reflexiones. No sé si ustedes sabían que esta novela se llamaba originalmente Frankenstein o el moderno Prometeo. Es decir, Prometeo, según los griegos, es quien roba el fuego a los dioses y lo entrega a los seres humanos, siendo esta, digamos, la primera tecnología que va a cambiar la historia de la humanidad para bien y para mal, porque crea, pero también destruye. Otro de esos momentos es la electricidad. No me acuerdo dónde escuché a alguien que comentaba, fue un monje budista. No, ya me acordé. Fue en un documental de Ayurveda que decía que el descubrimiento de la electricidad ha sido una de las mayores causas de enfermedades en el ser humano, porque entonces ahora no nos dormimos con el sol. Es decir, todo ser vivo en la Tierra, todísimo ser vivo en la Tierra, despierta con el primer rayo del sol y se va a dormir en cuanto se mete el sol. Nosotros, los seres humanos, con la luz eléctrica, nos desconectamos de esa sincronía y de acuerdo con el Ayurveda, esa desconexión, ese mantenernos despiertos tan noche, ese no darle descanso óptimo a nuestro cuerpo ni a nuestra mente, es causa en la actualidad de muchas enfermedades. Entonces, el fuego, la luz eléctrica, ¿no? Como momentos de gran descubrimiento, pero también de potencial daño. Y por supuesto, la inteligencia artificial. Sería un tercer momento. Y Frankenstein, creo que a 200 años de su publicación, tiene toda esta vigencia porque estamos en plena discusión sobre la inteligencia artificial. La criatura, ¿no? Em, con potencial bondadoso, beneficioso, pero también destructivo. La inteligencia artificial tiene, sin embargo, la peculiaridad de que a pocos años, digamos, de su introducción a las masas, ya ha demostrado más bien su potencial destructivo. Crímenes cometidos, ¿no? Por la instrucción de un chatbot, lo mismo que suicidios, o despidos masivos que estamos viendo en la actualidad, sobre todo en Estados Unidos, pero de esto no sale nada o poquísimo en las noticias. Así de que decenas de miles de empleados despedidos por la automatización de las empresas. ¿No vieron también por ahí que la inteligencia artificial de Amazon se reveló y se autoformateó, se autoborró, ahora sí que se autodestruyó? Pero en realidad lo que destruye es los servidores o el trabajo de años de seres humanos de verdad. Y lo mejor de esto es que los directivos de Amazon salieron a echarle la culpa a los humanos, imagínense. La inteligencia artificial también ya ha demostrado ser una depredadora ecológica. Podríamos incluso sospechar que muchos de los golpes de Estado e invasiones que hay en el mundo en la actualidad es por los recursos, por el agua que están requiriendo estas tecnologías. Pero todo esto palidece
ante los usos que se le está dando a la inteligencia artificial en operaciones militares. Y que claro, esto está relacionado con la hipervigilancia a la que estamos expuestos en la actualidad y que estamos además muy campantemente entregando todos nuestros datos. Es decir, es una especie de matrimonio siniestro la recolección de datos y la capacidad que tienen las inteligencias artificiales de analizar esos datos y entregar cierta información en perjuicio de los ciudadanos y de la soberanía de las naciones. Por ejemplo, esto lo estamos viendo en la actualidad en la guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, aunque de hecho esto ya lo vimos antes, en el secuestro de Maduro. Nos caiga bien o no, nos guste o no Maduro, ¿cómo es posible, aunque claro de esto ya se habló, cómo es posible que una nación o el gobierno o el presidente de una nación secuestre al presidente de otra nación y no haya habido consecuencias de nada? No hubo organismo internacional ni ley que pudiera hacer nada más allá de declaraciones tibias. Eso pasó, como digo, sin consecuencias, em, y pasó, ahora lo sabemos, gracias al uso de la inteligencia artificial. Lo que sabemos, aunque no es demasiado, no estamos demasiado seguros, digamos, es que Cloud, la inteligencia artificial de Anthropic, asociada con Palantir, analizó grandes volúmenes de información, sintetizó esos datos y posiblemente ayudó a coordinar acciones complejas. Eso sí sabemos que plantea, ¿no? La inteligencia artificial a través del análisis de estos datos plantea escenarios y señala, ¿no? El más adecuado, el que tiene más posibilidades de éxito. Es decir, no sabemos exactamente qué papel jugó Cloud en el secuestro de Maduro, pero sabemos que se usó y el resultado también lo sabemos. Un éxito, bueno, un éxito para los estadounidenses o para el gobierno de Trump absoluto, ¿no? Haber logrado secuestrar al presidente de otro país. Entonces, lo que les iba a comentar con respecto de Irán es que pasa una situación muy parecida. Esta vez no fue el secuestro, sino el asesinato del ayatolá, que igual nos puede gustar o no, estemos de acuerdo o no, como sea, es el líder espiritual, de alguna manera también político de una nación, de toda una población, porque no nada más, al ser un líder espiritual, no nada más em, se limita, digamos, a la nación de Irán, sino que musulmanes alrededor del mundo, lo vimos, lamentaron este asesinato. Y les decía, es parecido porque ¿cómo es posible que el gobierno de otro país asesine al líder de otro país? Ya veremos si, como en el caso de Maduro, sin consecuencias. O a lo mejor esas consecuencias todavía no las estamos viendo. Todo está muy, muy fresco, todo está sucediendo. Lo cierto es que la inteligencia artificial, en asociación con la recolección de datos, otra vez juega un papel para que estas operaciones militares sean posibles. Saber exactamente cuándo sales, cuándo entras, cuándo llegas, a qué hora, qué días, todo, todo, todo para lograr, ¿no? Lograr estos asesinatos que además hemos visto que es como muy propio de la guerra y o de las agresiones, porque ya no sé si a esto llamarle guerra, ¿no? De las agresiones del gobierno de Netanyahu, de estar decapitando a los líderes políticos, militares, religiosos de los países a los que está agrediendo. Y como digo, que esto lo están logrando gracias a estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, no son herramientas de productividad, de diseño, no sé qué. O sea, se están usando en operaciones militares y lo hemos visto también, por ejemplo, sabemos
que el asesinato que también cometió el gobierno de Netanyahu en contra de algunos líderes palestinos, lo lograban así. O sea, es que son tan targeteados, como lo vimos con el ayatolá, fue directo en su casa, ¿no? Acaba de suceder, creo, otro bombardeo directo para intentar matar al presidente de Irán. Y lo mismo pasó en Palestina. Sabían exactamente dónde, cuándo, cómo y por qué iban a estar ciertos líderes y los mataban. Entonces, estamos ante una nueva forma, como les digo, a lo mejor no de guerra, porque no hay un enfrentamiento entre dos partes, hay más bien una herramienta digital súper poderosa que le da la absoluta ventaja a una parte para que masacre hasta sus simientes a la otra. Estamos entonces ante esta criatura creada por el ser humano y ante la que cabe la pregunta si, como Víctor Frankenstein, hemos de estar aterrados. ¿Hemos de estar aterrados? Bueno, pues ahí les dejo estas reflexiones en este episodio. Vayan a leer la novela de Mary Shelley. Cuéntenme si les gustó la peli de Guillermo del Toro y eso, si hemos de estar aterrados ante nuestra criaturita, la inteligencia artificial, porque acuérdense de ese pasaje aquí leído. A lo mejor tú eres mi creador, pero a partir de ahora yo seré tu amo.